Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos el programa Ni más ni más menos, el podcast de igualdad que se emite todos los jueves a las 11 de la mañana en el 107.9 de la FM y a través de las redes sociales. Del viento y la suavidad del agua, con las mujeres del pueblo, nuestras manos enlazadas, construyendo la barrera al machismo que nos mata. Con nuestra sintonía de fondo, aquí estamos en los estudios de Eñe Radio, con sede en la calle Soledad 16. Eñe Radio es el proyecto radiofónico de la Asociación Cultural Eñe TV. Podéis escuchar la programación de Eñe Radio en directo en el 107.9 de la FM y en la web de Eñe TV, y en cualquier momento del día o de la noche en Radio a la Carta de la web Eñe TV, en YouTube y en iVox. Vamos a recordar las formas de poneros en contacto con nosotras, que puede ser poniendo comentarios en las publicaciones que Antonio pone en las redes o enviando un correo electrónico a la dirección laradioqueteescucha@gmail.com o poniendo un WhatsApp en el teléfono 64 11 29 8 29. Y por siempre acompañada desde Alcudia Cabañeros, de Ruideras a la Sagra, en Alma de Tien Molina. En esta edición número 65 del Ni más, seguiremos escuchando la voz de Pilar, que nos lee el libro Pioneras en Villarrubia de los Ojos. Hoy tendremos en las ondas el capítulo correspondiente a la quinta década, desde 1941 hasta 1950. No nos lo van a quitar. Seguimos contando con la presencia de Julia en la mesa de sonido y en la selección musical, y el apoyo imprescindible de Antonio y Paulino en la divulgación a través de las redes sociales. Y al micrófono estoy yo, que me llamo Rosario. Las feministas de pueblo, las de Castilla. Comenzamos el Ni más ni más menos de cada jueves. Bienvenidas, bienvenidos. Esta sintonía pertenece a nuestra sección de homenaje musical a las víctimas de las violencias machistas. Las recordamos entonando el extracto de una canción que exige la eliminación de esas violencias. Unas violencias que en algunas ocasiones se caracterizan por la brutalidad de una paliza que deja marcas físicas y que con frecuencia requieren la actuación de los servicios sanitarios y los servicios judiciales. Otras veces son violencias que no dejan marcas físicas, sino marcas psicológicas. Son las llamadas violencias invisibles, que no por ser invisibles no producen dolor. Son las humillaciones, los insultos, el aislamiento de la familia y las amistades, los desprecios, el control del tiempo, del dinero o de las actividades, la luz de gas o el hacerte creer que te estás volviendo loca. Existe una violencia de la que apenas se habla y que también se produce en el ámbito de la pareja, sobre todo cuando se está viviendo la separación. Es la violencia patrimonial de patrimonio, que consiste en destruir los objetos significativos para la víctima, como las fotos, los recuerdos de familia, los vestidos, la vajilla o cualquier cosa que pueda ser importante para la víctima. Actualmente hemos conocido las violencias en las redes sociales, la vulneración de la intimidad, la divulgación de imágenes o mensajes ofensivos
el robo de las contraseñas, el control de las llamadas y las publicaciones. Otro contexto en donde se producen violencias machistas es en el ámbito laboral o en el escolar, el acoso continuado, las burlas, los abusos o las impertinencias sexuales, el trato denigrante o descalificador. Nombraremos también la violencia vicaria, aquella que produce el mayor dolor posible, pues consiste en matar a los hijos o hijas para así producir una herida que, sin ser mortal, sí es aniquiladora de la posibilidad de vivir una buena vida. Las violencias machistas las ejercen los hombres que odian a las mujeres, los llamados misóginos. Las odian aunque digan que las quieren. Las odian porque no las dejan vivir en libertad. Solo las quieren esclavas, sumisas y controladas. No quieren una amiga, ni una compañera, ni una esposa. Quieren una sierva. Esos hombres no están locos ni enfermos. No actúan por los efectos del alcohol o las drogas. En todo caso, el alcohol y las drogas desinhiben su conducta. Estos hombres son malos, son perversos, y lo son sobre todo con los seres más cercanos. Estos hombres pueden ser bellísimas personas en ambientes de no confianza, como el trabajo o el grupo de amigos, pero en casa son maltratadores. Este maltrato en el ambiente íntimo no solo afecta a la esposa, también puede afectar a los padres e incluso a los hijos. Por eso es lógica la norma recién publicada de negar el régimen de visitas a los maltratadores, porque quien maltrata a la madre también lo está haciendo a los hijos e hijas, que están siendo testigos involuntarios de todas las violencias. Por todas las víctimas, las menores y las adultas, por todas ellas seguiremos gritando y cantando: ¡nos queremos vivas! Si tú estás harto de oírlo, nosotras estamos hartas de vivirlo. Ni más ni más menos. El espacio de igualdad en Ñ Radio. Dicen que lo que no se nombra no existe. Por eso yo vengo a renombrar a esas mujeres manchegas,
las villarrubieras, cimientos de la libertad. Más de 100 años. Leonora, Ascensión, Genara, Vicenta, Matilde, Matea, Rosario, Petra, Damiana, Leuteria, Ruperta, Porfiria, Basilia, Francisca, Nemesia, Pilar, Florentina, Antonia, Emilia, Anacleta, Dolores, Amelia, Josefa, Clara y muchos más nombres de hermosas mujeres que con sus historias nos hacen vibrar. Mujeres rurales con fuerza y valor, abriendo portales a la transformación. Mujeres... Queridas y queridos oyentes, vamos a continuar escuchando a Pilar, quien en esta ocasión nos hablará de las muchas mujeres que fueron pioneras en nuestro pueblo en la década de 1940 a 1950. Quinta década, 1941-1950. Nuestras abuelas. La guerra civil ha terminado y España se tiene que reconstruir. Hay dos Españas. La que tiene vocación de imperio y está dotada de potencia militar, y la que aspira a salir adelante con lo poco que le ha quedado. Desde 1939, Franco impuso un cierre de fronteras político y económico. En lo político se negó a firmar la Declaración de los Derechos Humanos, respaldada por los países europeos, y en lo económico nos convertimos en una autarquía, es decir, el país debía ser capaz de autoabastecerse sin necesidad de importar bienes de otros países. Un imperio no puede depender de ningún país. Para ello, Franco inició una política de intervencionismo estatal y nacionalizaciones que controlaba los sectores estratégicos: agricultura, ganadería, industria del carbón, acero y electricidad, e impedía la competencia entre las empresas. La política franquista provocó el bloqueo internacional y las consecuencias que sus hombres de confianza habían augurado: la escasez y el hambre de los años 40 y el aumento de precios. Ambas cosas agravaron la pobreza. La situación se tornó dramática en la segunda mitad de la década, cuando, a pesar de haber implantado la política del plato único y la cartilla de racionamiento, la situación no mejoraba y se vio que la solución tenía que pasar por abrir fronteras. Solo entonces Franco permitió la importación de trigo y productos alimentarios que aliviaran las carencias. Durante el tiempo de vigencia de las cartillas de racionamiento, desde 1942 hasta 1952, creció otro negocio, el extraperlo, o contrabando de productos escasos como la harina y el aceite, entre otros. En nuestra zona, la cercanía de los Montes de Toledo por una parte y el relativo aislamiento de los molinos del Guadiana por otra, era una ventaja para evitar la vigilancia del Estado, y tal cosa facilitaba la presencia de extraperlistas en el término municipal de Villarrubia de los Ojos. Se pueden distinguir dos tipos de extraperlo según su volumen de negocio. Por una parte, estaba el gran extraperlo que movía grandes cantidades de artículos y del que se obtenían pingües beneficios. Era el practicado por los caciques y la clase dirigente con impunidad y en connivencia con las fuerzas del orden. Por otra parte, estaba el pequeño extraperlo, usado como medio de supervivencia para las personas más empobrecidas, entre ellas muchas mujeres, y que era ferozmente perseguido por la autoridad competente. La transmisión oral de nuestra historia local ha puesto nombre a las pequeñas extraperlistas y las ha calificado unas veces de delincuentes y otras de heroínas, pues lo arriesgaban todo por alimentar a su familia. Según se contaba, había mujeres que comerciaban con lo que podían y de ahí intentaban sacar ingresos. Dos de ellas, Emilia e Isabel, son un ejemplo de supervivencia utilizando las mismas herramientas ilegales que eran usadas a gran escala por la clase dirigente, pero que en las altas esferas tomaban la apariencia de negocio o incluso, en el colmo de la desfachatez, de la ley y el orden.
La orden de requisar las cosechas e incautar los bienes almacenados en el mundo rural tenía teóricamente el objetivo de repartirlas y paliar la escasez de productos en las ciudades grandes, donde la economía primaria era escasa. Pero en la práctica, los productos requisados iban a parar al mercado negro, con el consiguiente enriquecimiento de algunos a costa de la miseria de muchos. La brecha entre ricos y pobres se agrandaba, y dentro de ella, la pobreza se cebaba más en las mujeres, que ya ha quedado dicho, tenían que sacar adelante a la familia partiendo de una situación poco ventajosa, pues el mercado laboral no estaba preparado para ofrecerles un empleo asalariado. La consecuencia fue un aumento de la delincuencia femenina en Castilla-La Mancha, y muchas mujeres fueron encarceladas por delitos de hurto, pequeños robos que cometían para salvaguardar la pervivencia de la familia. Según estudios que hablan de las mujeres encarceladas, las presas políticas no existían para la represión franquista, puesto que la mujer estaba expulsada del ámbito político. A lo sumo, se les imputaba el delito consorte, es decir, ser esposa o familiar de un preso republicano. Los delitos de las mujeres se denominaban específicos, y era el robo, el adulterio y la prostitución. La acusación de prostitución era, en los casos de delito consorte, la excusa para encarcelarlas y humillarlas. Existía un doble rasero para calificar la prostitución dependiendo de quiénes fueran los clientes. Estaban las casas de tolerancia, donde las mujeres eran prostituidas por una madame. Tenían cobertura legal y sanitaria, y a donde acudían los hombres adinerados. Y estaban las mujeres de la calle o pajilleras, explotadas por un chulo y sin respaldo legal ni vigilancia sanitaria. Estas últimas estaban perseguidas por las fuerzas del orden y una vez apresadas eran recluidas en el patronato de protección a la mujer y en los conventos de las adoratrices para ser rescatadas del vicio y la mala vida. A la miseria y la hambruna se unían las enfermedades comúnmente ligadas a las situaciones de pobreza y hacinamiento. La tuberculosis y el piojo verde minaban todavía más las fuerzas de las familias más vulnerables, a base de matar a los miembros más jóvenes y con capacidad de trabajar, o a base de sobrecargar a las mujeres con la tarea extra de los cuidados de las personas enfermas. La asistencia médica se ejecutaba bajo dos fórmulas: la beneficencia para las personas que no tenían medios económicos y la medicina privada, que requería del pago de los servicios de múltiples maneras: pago por acto, iguala o crédito. 20 años después de la creación del INP, se unificaron las muchas variedades de seguros médicos en el llamado Seguro Obligatorio de Enfermedad, SOE, al que se acogían las personas empleadas y que se financiaba con una cuota que debía pagar el empresario. Para las personas no empleadas y para las que, estando empleadas, no estaban dadas de alta en el SOE, es innecesario decir que la mayoría eran mujeres, no había asistencia sanitaria gratuita. Por esa época, había en Villarrubia varias mujeres en la sanidad informal que se ocupaban de ayudar a las vecinas que solicitaban sus servicios de forma desinteresada o por la voluntad. Las sabía que tenían un don especial para arreglar los huesos y resolver esguinces o luxaciones, como Teresa y Cristina, cuyas manos localizaban la lesión y la curaban en la mayor parte de los casos. De otras, se decía que podían curar el mal de ojo, una enfermedad cultural que abarcaba múltiples síntomas inespecíficos y cuyo tratamiento consistía en rituales supersticiosos, motivo por el cual su práctica era criticada y perseguida por los médicos. Una de las mujeres que curaban el mal de ojo era Manuela, cuya gracia la heredó de su madre y abuela y regalaba su don a quien lo pidiera. La nula base científica de su curanderismo le granjeó la enemistad de la clase médica villarrubiera, y es por eso que ella, en el testimonio cedido a este libro, prefiere borrar ese recuerdo. Para la autora de este libro, se supone que la predisposición de estas mujeres a ayudar sin juzgar a la persona enferma
la seriedad y el respeto con que actuaban y la innovación a las fuerzas sobrenaturales podían ser suficientes elementos para fortalecer el ánimo y con él la capacidad de sobreponerse al malestar. A veces curaban, otras veces no, pero consolaban, acompañaban y cuidaban. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Ni más, ni más menos. El espacio de igualdad en Ñ Radio. Tras la victoria franquista, la resistencia del Frente Popular se expresó de muy diversas formas, todas ellas clandestinas, y unas más indirectas que otras. La más directa fue la presencia de guerrilleros o maquis en las sierras y bosques de la península. En los montes de Toledo hubo excombatientes que se escondieron durante años, perseguidos por la Guardia Civil, temidos por unos y auxiliados por otros. Alrededor de 1947 se produjo un tiroteo en nuestra sierra. La Guardia Civil abrió fuego contra los apodados Recoba y Antonio, que querían secuestrar al hijo del dueño de Valparaíso. Este suceso inspiró al autor local, Fabián Martínez Redondo, a escribir un relato en el que narraba que Francisca, que entonces estaba de santera consorte en el santuario de la Virgen, tuvo que preparar comida para los maquis. En el texto de Fabián, la mujer cobra protagonismo. El régimen franquista se apresuró en imponer sus símbolos y homenajear a sus héroes. Para ello, nada mejor que renombrar las calles, de manera que los nombres de los generales estuvieran en la boca y en los ojos de la ciudadanía durante todo el tiempo. General Mola, General Sanjurjo, José Antonio, Plaza del Caudillo. Los escudos del yugo y las flechas proliferaron, la bandera y las fotos presidieron salas, y los monumentos a los mártires caídos tuvieron su hueco en todos los municipios, en Villarrubia también. La Glorieta del Pato pasó a llamarse Glorieta de los Mártires, y ahí se quiso poner un monumento a los caídos. Esta decisión fue protestada por Carmen Pérez Escobar, pionera impugnadora de una medida del ayuntamiento franquista, con la excusa de que el citado monumento quitaba luces a su vivienda y era un obstáculo para la ventilación de su casa, según consta en actas. ¿Quién se atrevía a oponerse tan tempranamente a las decisiones de una dictadura? Una mujer empoderada que se sabía fuerte y respaldada. Carmen se caracterizaba por tener una personalidad bien asentada, segura de sí misma y con iniciativas claras. Por mucho tiempo mantuvo negociaciones con el ayuntamiento, fruto de las cuales fue la construcción y urbanización de la vía pública que llevó su nombre, Avenida del Carmen. También formó parte y lideró la comitiva de mujeres que hicieron posible la restauración de las liturgias y las procesiones en honor a la Virgen del Carmen. Las negociaciones con el ayuntamiento no siempre eran favorables para las vecinas y las quejas se multiplicaban. Las mujeres se atrevían a registrar sus reclamaciones y estos textos iban a pleno para ser debatidos y respondidos. Ellas estaban aprendiendo a exigir que se cumplieran sus derechos, poco a poco, de abuelas a madres y a hijas, dándose fuerza unas a otras. Las actas de pleno nos desvelan los nombres de algunas reclamantes. Guadalupe Cigés Cabrera puso una queja escrita por una expropiación de la que fue víctima. Basilia Pérez Aparicio denunció las pocas ayudas recibidas y la precariedad en la que había quedado la familia tras el apresamiento de su esposo. Amelia Sánchez Zaragoza reclamó una y otra vez el pago convenido por la cesión de su solar para instalar la feria, 500 pesetas que en aquellos tiempos de pobreza y racionamiento suponía una cantidad considerable. Mujeres autónomas que tomaban decisiones y no se amedrentaban ante un poder ostentado por hombres, pioneras que sabían lo que querían, lo sabían pedir y nos supieron enseñar. Tanto los avances progresistas que la Segunda República intentó poner en marcha, como los que llegaron a ver la luz, aunque fuera fugazmente, quedaron oscurecidos a partir de 1939,
por la lente del conservadurismo y el nacionalcatolicismo. Las nuevas leyes y la sección femenina de la Falange rescataron el antiguo discurso de la domesticidad, según el cual la valía de la mujer era tanto mayor cuanto mayor fuera su dedicación al marido y a los hijos. La valía del hombre se medía por el dinero que aportaba al hogar y por la posesión de una esposa adecuada. Como ejemplo del papel otorgado a las mujeres, el fuero del trabajo convertía la dependencia económica de las mujeres respecto a los hombres en una ventaja liberadora, diciendo que el Estado prohibiría el trabajo nocturno a las mujeres, regulará el trabajo a domicilio y libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica. Los bienes de las esposas pasaban a ser propiedad de los maridos y ellas no podían administrarlos. Sus salarios tampoco les pertenecían y para trabajar fuera de casa necesitaban el permiso del marido. No podían firmar contratos, declarar en un juzgado, pedir el divorcio ni tener la patria potestad de sus hijos. Las mujeres solteras que tuvieran un empleo debían renunciar a él en cuanto contrajesen matrimonio. Y una vez casadas, no podían inscribirse en las oficinas de colocación. Los métodos anticonceptivos y el aborto estaban prohibidos, de forma que la capacidad reproductiva de las relaciones sexuales quedaba en poder de los hombres. Incluso las propias relaciones sexuales se debían producir según la voluntad de los hombres, pues las mujeres no solo tenían la obligación de obedecer al marido según el Código Civil, sino también debían ejercer de perfectas casadas, expresión rescatada del texto renacentista de Fray Luis de León. La sumisión de la mujer debía ser incondicional, y a pesar de la promesa de respeto mutuo que se pronunciaba al contraer matrimonio, la convivencia estaba basada en el dominio del hombre, un dominio basado en la idea falsa de que la autoridad se imponía a base de violencia, prácticamente siempre verbal, muchas veces psicológica y económica, y por desgracia, habitualmente la física. Niños y niñas recibían una educación basada en los mandatos machistas. Los hombres debían ser duros, autoritarios y mantener una actitud dominante frente a sucesos y personas. Las mujeres debían ser abnegadas, primorosas, calladas y obedientes. Esta educación era la base de las relaciones violentas, violencia que era conocida y vivida por todas las mujeres, pero silenciada por todo el mundo. Para contrarrestarla, las mujeres construían sus propios mecanismos de defensa. Una de las víctimas, Juliana Piñafino, 1894-1973, utilizaba el sentido del humor para soportar las agresiones a las que estaba sometida. Su esposo le controlaba el dinero y las compras. Las salidas a la calle debían ser justificadas. Su dignidad estaba pisoteada, su integridad física amenazada. Pero su marido no logró arrebatarle la autoestima ni la capacidad de ironizar su situación cuando se reunía con sus primas y vecinas. Ante la prohibición del divorcio, Juliana fantaseaba: si existiese un cura para casar y otro para descasar, el segundo tendría más faena. Ante la posibilidad de morir ella antes que su marido, vaticinaba: hasta en la tumba lo voy a tener encima. Juliana se desahogaba y compartía sus malestares, pero había mujeres que levantaban un muro de silencio a su alrededor, renunciaban a hablar de las agresiones que sufrían. Todavía hoy renuncian a hablar de ellas, bien por no reabrir la herida, bien por una vergüenza mal entendida. Había otras, en fin, que tenían el apoyo de los hombres defensores de la igualdad para vencer a los victimarios. Carmen siempre tuvo la ayuda de su hermano para superar el trauma de la agresión. Isabel delegó en su padre para denunciar a su agresor. Mujeres de oro, que nos enseñaron resiliencia y asertividad. Hombres magníficos, empáticos y aliados. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza, y lo sabes bien. Ni más, ni más menos
en Eñe Radio. Las solteras mayores de 25 años, no sujetas a patria potestad, y las viudas cabezas de familia, debían buscar y encontrar recursos de supervivencia para ellas y sus familias. Las viudas podían recurrir a ayudas municipales, que en estos años de posguerra estaban restringidas, igual que los empleos, a las personas afines al régimen. El boletín oficial de la provincia de Ciudad Real estaba plagado de convocatorias a las viudas de los caídos y a los mutilados de guerra, para poderse beneficiar de pensiones o contratos de trabajo. Los empleos municipales, tal como el del alguacil, conserje de lavadero, auxiliar de secretaría, recaudador, etc., eran todo para hombres, excepto los de limpieza y costura, y algún que otro servicio esporádico que eran para las mujeres. Una de ellas, Paulina de Lara y Villegas, solicitó hacerse cargo de la limpieza y calefacción de las escuelas, petición a la que accedió el ayuntamiento pagando por el servicio. Esta era una forma de pago habitual para los trabajos de las mujeres. No entraban en nómina ni formaban parte de la plantilla. Su remuneración podía fluctuar, dependiendo de la decisión mensual de la corporación. La precariedad laboral y económica ha sido una tónica habitual en el empleo de las mujeres, a diferencia del empleo municipal para los hombres. Para el bando de los vecinos, los republicanos, la dureza de la pobreza se añadía a la represión, el acceso al empleo era difícil, y los antecedentes de haber participado o simpatizado con organizaciones republicanas eran castigados. Los castigos a las mujeres eran diferentes. Por ser consideradas como menores de edad en las cuestiones legales, no tenían autonomía económica ni política. Además, se les exigía una conducta moral más estricta que la exigida a los hombres. En el ámbito político, la represión sufrida por las mujeres ligadas, directa o indirectamente, al bando vencido, adquirió múltiples formas: el exilio, el encarcelamiento, la tortura y, sobre todo en el mundo rural, la humillación de ser marcadas públicamente mediante el rapado de pelo y los carteles en el pecho. Su obligado silencio durante 40 años, la imposición de un sentimiento de culpa y vergüenza, así como la negativa oficial a curar las heridas, hace a estas mujeres merecedoras de un homenaje reparador. La presencia de sus nombres y la narración de sus sufrimientos en libros y documentos. La Diputación de Ciudad Real ha colaborado en el trabajo de investigación que dio lugar al libro Para hacerte saber 1000 cosas nuevas, Ciudad Real, 1939. Y el Instituto de la Mujer ha contribuido en la investigación que sobre las mujeres rapadas de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo el grupo Mujeres, Memoria y Justicia. En este libro rendimos homenaje a esas mujeres nombrándolas: Paula Álvarez, Regina Fiorito Fernández, Simona Jiménez Fuentes, Anastasia Merino Peña, Mariana Palomino Román, Atanasia Romo López, Basilia Zamora, Tomasa Fino, Carmen García del Castillo, Petra López de la Oliva, Escolástica Moraleda, La Cacarula, Victoria Redondo, Ruperta Santos Navas. No están todas. Faltan otras muchas que llevaron su sufrimiento de forma callada y en solitario. Faltan los nombres de las víctimas secundarias, que son las hijas y las nietas de aquellas mujeres que no pudieron sanar sus heridas, herederas de un oprobio inmerecido. El ideario de la Falange y el propio proyecto franquista incluía la formación de una nueva sociedad, con valores alejados de los republicanos y adscritos al nacionalcatolicismo. En esa nueva sociedad, sus miembros debían ser adoctrinados desde la más tierna infancia. La educación, y no solo la escolar, volvió a ser conservadora y sexista, poniendo énfasis en las diferentes naturalezas de hombres y mujeres, y justificando con ello el diferente rol social que debían desempeñar unos y otras. La institución que debía formar a las niñas y mujeres era la sección femenina de la Falange, fundada en 1934 por Pilar Primo de Rivera. Según ella,
las niñas debían procurar ser hermosas, amables, obsequiosas, dulces, coquetas, sumisas, abnegadas y condescendientes. Nuestro destino natural era ser esposas y madres. Nuestra formación debía estar enfocada a llevar adecuadamente el hogar y a educar a nuestros hijos con los valores patrios para que fueran los hombres que quería el régimen. Simultáneamente, se dirigía un mensaje nítido a los niños. Debían de ser valientes, aguerridos, duros y disciplinados. Su obligación, cuando se casaran, era dirigir la economía familiar y proveer a su esposa de todo lo necesario para que ella se hiciera cargo del hogar y la crianza de las criaturas. De ellos se esperaba que supieran mandar, que no dudaran, que no se ablandaran. Cualquier gesto o conducta que se alejara del ideal masculino podía ser tachado de afeminada y el varón que la practicase era estigmatizado y calificado de maricón. Así estaban las cosas también en Villarrubia, donde ya habitaban 7.907 personas, con ligera mayoría de mujeres y abrumadora mayoría de personas analfabetas, más de 5.000, que no sabían firmar ni escribir su nombre. Había escuelas, sí, pero no todas estaban abiertas. En mayo de 1943, se anunció que el Ministerio de Educación elevaba a definitiva la creación de las 6 escuelas de enseñanza primaria de Villarrubia. El censo escolar era de 302 niños y 317 niñas. Ahora bien, una cosa era el censo oficial y otra la asistencia a las clases. En la mentalidad villarrubiera no existía la necesidad de ir a la escuela. De hecho, las niñas de entonces, que ahora tienen 70 y 80 años, aseguran que la escuela no era obligatoria y la asistencia dependía de la decisión de los padres o de la misma niña. Durante la posguerra aumentó el número de niñas escolarizadas, pero el tiempo que permanecían recibiendo instrucción seguía siendo insuficiente. El convencimiento de que las niñas no necesitaban leer ni escribir, sino tener habilidades domésticas, estaba arraigado en el mundo rural, más conservador y tradicionalista que el mundo urbano. El relato que María de la Sierra Fernández Alises, 1934, hace de su infancia, dice que hasta los 9 años estuvo en la Sierra de la Virgen, sus padres eran santeros, sin saber lo que era una letra, y solo cuando bajaron al pueblo pudo ir a la escuela durante 2 años, hasta los 11. En cuanto supo leer y escribir rudimentariamente, su madre la sacó, porque ya había aprendido suficiente. A partir de entonces se especializó en bordar y cuidar la casa. El testimonio de Celedonia Escribano, 1919, confirma esta costumbre. Ella se puso a servir a los 7 años y solo podía ir tomando lección la tarde de los jueves, que la tenía libre. Le gustaba tanto leer que a escondidas leía todo lo que encontraba. Con esfuerzo, ganas y mucho tiempo consiguió leer y escribir con fluidez. Ahora es centenaria y llama la atención que sin haber tenido una escolarización básica, posea la fluidez y riqueza lingüística que se desprende de su conversación. La formación de las niñas era materia sensible para algunas señoras de la alta sociedad villarrubiera, muy preocupadas por las pocas oportunidades que tenía la infancia y deseosas de poner su grano de arena para mejorar la situación de las familias más necesitadas. Compasivas y generosas al tiempo que obedientes a los mandatos de la época, tenían a su servicio a las niñas a cambio de la manutención. Las muchas horas de convivencia eran una ventaja para enseñarles a leer y escribir, y fue gracias a estas mujeres que muchas niñas aprendieron lo básico para defenderse en la vida. Más allá de la instrucción doméstica, quiso llegar Isabel Peñuela Sutrilla, quien junto a 2 mujeres organizaban clases gratuitas de iniciación a la lectura y escritura en locales particulares de la actual calle Gijones. Cuántas mujeres olvidadas, porque ellas mismas no pudieron.
pueden o podrán decir: esta boca es mía, es mío, esto es lo que yo pienso. Virginia Woolf. Del analfabetismo y de propagar la doctrina nacional católica se ocupaba la sección femenina mediante la creación de las cátedras ambulantes, parecidas a las misiones pedagógicas de la República, pero con diferentes contenidos, entre los que se encontraban nociones de enfermería y primeros auxilios, rudimentos de agricultura, artesanía y actividades de ocio, deporte y coros y danzas. Formaban parte de las cátedras una instructora, una enfermera, un médico, una maestra y un mando del partido. Recorrían los puestos y divulgaban cultura e ideología. En una de estas cátedras participó Concepción Crespo Lara, 1948, formada en La Coruña y Castellón para ser delegada y profesora de educación física. Llevaba sus conocimientos de cultura y artesanía a pueblos remotos de nuestra región, donde todavía no conocían la luz eléctrica o el agua canalizada. Conchi cuenta una anécdota vivida en Navacerrada, cerca de Almadén, donde una lugareña les proporcionó una opípara cena cuando se quedaron sin comida y sin posibilidad de comprar por la falta de tiendas. La sección femenina tuvo actividad en nuestro pueblo. Las afiliadas, adornadas con delantal blanco y de fina presencia, dieron vida al auxilio social, heredero del auxilio de invierno creado para dar apoyo logístico a los soldados desde la retaguardia, igual que el Socorro Rojo en el bando republicano, y que ahora, en la posguerra, dedicó sus esfuerzos a la creación y mantenimiento de comedores infantiles y de adultos, uno de los cuales estaba en la confluencia de la calle Tirante con la calle Soledad. Allí se servía comida de puchero a las familias pobres. Una de las que estaban en la fila, con la tarjeta en las manos, esperando su turno, era Concepción Fernández Buitrago, 1933, quien con 7 u 8 años acudía al comedor pobremente vestida, hambrienta y obligada por su madre. La niña se resistía a ir al auxilio social, donde la rapaban, con la excusa de que tenía piojos, y le recordaban su condición de pobre y de marginada. El padre había sido ejecutado y no tenían recursos. La supervivencia de la familia dependía de la caridad y de los trabajos esporádicos y mal pagados de la madre, como el de los tártaros. Con estas vivencias, Concha se forjó en su infancia como la mujer valiente que luego ha sido. Su experiencia nos deja un legado de determinación y autonomía para ser libre y nos enseña que la verdadera justicia está en la igualdad. Tanto los comedores como la casa de maternología recibían subvenciones de Falange que se empleaban sobre todo para hacer cursos de enfermería y elaborar canastillas para las criaturas de las familias pobres. Además de ayuda social, la sección femenina conseguía con estas actividades ensalzar el papel cuidador de las mujeres, divinizando su misión como ángeles del hogar, estimular la maternidad y divulgar su guía de la buena esposa al mismo tiempo que se reprobaba a las mujeres que renegaban de este destino. El auxilio social fue desapareciendo a lo largo de la década de los 50, a expensas del crecimiento de Acción Católica, organización liderada y gestionada desde antiguo por la Iglesia y tradicionalmente integrada por hombres. Antes de que las mujeres entrasen a formar parte de Acción Católica, ellas se organizaban en torno al cura párroco, para promover actividades devotas u otro tipo de acciones de naturaleza más mundana, como la recogida de firmas que lideraron 4 mujeres en 1947, para presionar al ayuntamiento a que donara 3.000 pesetas que se necesitaban para la restauración del retablo. Emilia Lozano, María Juárez, María Díaz y Pilar Simancas consiguieron su objetivo. Tenían de su parte no solo al poder religioso, sino también al poder político, cosa que facilitó la donación. Pero de ellas fue el mérito de agruparse y ser mediadoras
entre la Iglesia y el ayuntamiento. Las actividades eclesiásticas han sido en muchas ocasiones la plataforma de lanzamiento a la actividad política de muchas mujeres. Lo vimos en Seneca Falls y en las sufragistas, lo veremos en Acción Católica. Una de las actividades que asumió Acción Católica fue la de ofrecer instrucción a la infancia y a las personas adultas. Los recuerdos de quienes recibieron esa instrucción son confusos y a veces contradictorios. Hay quien dice que las clases eran obligatorias y quien dice que no, que eran voluntarias. Unas que eran gratuitas y otras que tenían un precio, aunque no fuera monetario. Algunas que daban cultura general, otras que eran catequistas y solo enseñaban religión y moral católica. Es innegable que la Iglesia ejercía un fuerte impacto sobre las estructuras básicas que definió el movimiento, la familia, el municipio y el sindicato. En la Villarrubia de la posguerra desaparecieron las entidades asociativas que habían funcionado durante la Segunda República y cobró fuerza otra forma de asociacionismo, las hermandades religiosas. La hermandad más antigua de Villarrubia era la de la Soledad, que ha celebrado sus 400 años de existencia hace poco tiempo y cuyo recorrido ha estado salpicado de altibajos en cuanto a presencia y participación. Fue a partir de la Guerra Civil cuando la hermandad se propuso recomponer su estructura ya anticuada. En los años 40 se empezaron a admitir diferentes categorías de socios. Los hombres se apuntaban como hermanos y procesionaban como penitentes. Las mujeres se apuntaban como camareras y procesionaban con teja y mantilla. La pertenencia a una hermandad en calidad de camarera podía ser prohibitivo para determinadas mujeres de las clases populares que no podían costearse el traje obligatorio. Hubo 3 mujeres que consiguieron lo que parecía imposible en aquella época: ser admitidas como hermanas y no como camareras, rompiendo el siempre ha sido así. Estas mujeres luchadoras fueron Antonia Ruiz Ochovo, Pepa Díaz del Campo y Santa Ruiz Ochovo. La hermandad se mantuvo más o menos estable hasta el año 1974, en que comenzó una decadencia que solo se vio frenada en 1981 por la mayor presencia y participación de las mujeres en sus filas, presencia que sucedió durante la presidencia de Máximo Muñoz Moreno. Existía como precedente la Hermandad de la Esperanza, creada en 1941, en cuyos estatutos se permitía la incorporación de las mujeres en calidad de hermanas o cofradas, pero con veto para ocupar cargos en la mesa de oficiales. Desde el primer momento de su existencia, esta cofradía contó con una mujer entre sus filas, Clementa Juana Vallejo Párraga, que no pudo procesionar porque el Cabildo no lo permitió hasta 1981, pero fue una pionera en una organización de hombres. Muchos años después, en 1989, la realidad constitucional y democrática de la sociedad española aconsejó autorizar la presencia de mujeres en la mesa de oficiales, y hubo que esperar a finales del siglo XX para ver a las mujeres costaleras llevando el paso de Jesús orando en el Huerto de los Olivos, en 1998. El camino quedaba abierto. La siguiente hermandad en poner sus estatutos que las mujeres podían afiliarse como hermanas fue la de Jesús Nazareno, que lo hizo en abril de 1946, aunque la aplicación práctica no llegó hasta 1976. En la memoria popular queda el hecho de que existía una prohibición implícita a que las mujeres se vistieran con la túnica de cofrades. Esto es, los estatutos lo permitían, pero el mando de la cofradía, los hombres, lo desautorizaban. Para sortear la prohibición, las mujeres participaban en las procesiones camufladas bajo la túnica, haciéndose pasar por hombres. Recordemos que eso mismo sucedía en las universidades antes de 1910. Las mujeres debían vestirse de hombres para pasar desapercibidas. Tal invisibilización impuesta ha sido una constante a lo largo de la historia y lo sigue siendo.
tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? En cuya junta directiva tampoco había mujeres. Ellas integraban la comisión de señoras encargadas del mantenimiento y ornamento de la imagen, así como de la recogida de fondos, es decir, eran las camareras. El cargo de camarera de la Virgen pasaba de generación en generación. La primera de la que se tuvo noticia fue Leonor del Águila, y en estos años era María Teresa Díaz Lozano. Las actividades religiosas y de acción católica, el Frente de Juventudes y la sección femenina eran casi las únicas opciones de ocio que tenía la población joven de Villarrubia. Con el paso de los años, la sección femenina se pudo liberar de las tareas asistenciales y dedicó sus mayores esfuerzos a difundir e imponer el certificado del servicio social, que consistía en la realización no remunerada de ciertos trabajos catalogados como servicio a la patria, de manera similar al servicio militar de los varones. El servicio social se había declarado como obligatorio para todas las mujeres de 17 a 35 años y contemplaba algunas excepciones que eran usadas para liberarse de cumplirlo. La duración del servicio era de 6 meses. Imponía una disciplina falangista y constaba de una parte teórica, formación nacional católica y doméstica, y una parte práctica, que debía ser prestada en alguna de las dependencias que tenía la sección femenina, casas de maternología, comedores infantiles, etc. En el medio rural, la sección femenina intentó complementar la formación política y doméstica con nociones de agricultura y ganadería, con el objetivo de dotar a las viudas y a las mujeres no casadas de las habilidades necesarias para atender las faenas que habían quedado abandonadas por la falta de hombres. El intento fracasó. Fue un plan ideado en despachos que no funcionó en el campo. En realidad, las mujeres que debían atender explotaciones agrícolas o ganaderas tenían recursos de sobra para solventar las dificultades, pues la red de apoyo que se teje en los pueblos es sólida. La gente se ayuda entre sí, se conocen desde la infancia y se pueden confiar en la vecindad. Los conocimientos teóricos que venían desde la ciudad tenían difícil aplicación en una comunidad acostumbrada a defenderse a sí misma y a sobrevivir a condiciones adversas. Las mujeres sabían todo lo necesario de agricultura y ganadería, pues eran tareas que hacían a diario o en tiempos de siembra y cosecha, y que habían aprendido de sus mayores. Unas tenían esos conocimientos porque la familia cultivaba una pequeña huerta, o tenían unos pocos animales de granja, otras porque hacían trabajos esporádicos trabajando como jornaleras de las casas grandes. Las menos porque tenían grandes propiedades que cuidaban personalmente. Estas últimas, grandes o medianas propietarias, eran las que figuraban en los registros municipales como pagadoras de impuestos, como Emilia Lozano Pérez, dueña de 11 vacas, por las que pagaba el impuesto de tránsito, o Basilia Urda Morales, agricultora con iniciativas expansionistas, que para ampliar sus explotaciones rústicas decidió utilizar un recurso vedado a las mujeres casadas, pedir créditos. Llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que os esté gustando la lectura del libro Pioneras. Siempre viene bien saber la cantidad de mujeres que sin pretenderlo, sin saberlo o incluso sin reconocerlo han contribuido a la conquista de cada vez más derechos por parte de las mujeres. Tengamos en cuenta de qué manera vivían las mujeres a principios de siglo y cómo, poco a poco, paso a paso, las mujeres hemos ido avanzando y consiguiendo condiciones de libertad y de independencia. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para
Conmemoramos con esta canción el aniversario de la muerte de la Bordeta y seguimos agradeciendo a todas las mujeres todo lo que han hecho por nosotras y por el futuro. Gracias a las mujeres también que actualmente son conscientes de lo mucho que falta por conseguir y siguen luchando en todos los ambientes, en el político, en el religioso, en el educativo, en el sanitario, en el judicial, en el social, en el laboral, en el empresarial, en el ámbito doméstico, en fin, en todos. Los campos desiertos volverán a granar. Gracias a todas, gracias también a Julia, a Antonio y Paulino, gracias a la Asociación Feministas de Pueblo y gracias a quienes nos seguís escuchando cada semana. Nos citamos para el jueves que viene. Hasta entonces, sed felices y ¡viva el feminismo! Aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día